Shalom a todos los hermanos y amigos del canal de YouTube de nuestra comunidad Keilah Hebrea Hijos de Yahweh. Estamos aquí hoy cumpliendo con nuestro estudio que teníamos programado como primer estudio que subiremos a este canal, y estaremos hablando sobre un tema muy polémico que hoy es polémico entre diferentes religiones y diferentes formas de ver las escrituras. Nosotros por este canal estaremos hablando de todas las enseñanzas a través del fundamento hebreo, pero también nos apoyaremos en textos griegos, porque tenemos que reconocer que hoy la escritura, parte de la escritura, o la mayoría parte de la escritura del Nuevo Testamento, lo que se conoce como Nuevo Testamento, este escrito fue transliterado según la recopilación que se estableció para realizar este canon del Nuevo Testamento. Fue recopilado en el idioma griego, el original de la época, un griego que hoy no es el griego que tiene este país como Grecia, pero sino un griego antiguo, el griego koiné. Hoy estaremos hablando fundamentalmente de algo muy importante que todo creyente busca para ser parte del pueblo de Dios y para entrar en una salvación para estar con su Elohim, con su Dios, según como cada denominación lo llame. Uno le dice Dios, nosotros le decimos Elohim, pero como repito, no es un tema para debate. Hoy el tema que estaremos conversando y buscando por las escrituras es el tema, un gran tema, vuelvo y repito, un tema polémico para todos tipos de creyentes, en todo tipo de religiones, que cada uno le ha dado una perspectiva diferente según lo que ha podido creer o según lo que se le ha enseñado. Y por lo tanto hoy, sin más preámbulo, amada familia, soy yo, vuelvo y me presento, soy el Roy de esta comunidad. Mi nombre es Ewal Medina Suárez, Roy de la comunidad que estamos naciendo, estamos empezando. Estamos ubicados en el poblado de Coavitas, en la provincia de Santiago de Cuba, y la idea es crecer, la idea es llamar a aquel pueblo que ha de venir a los pies del Mashiach, que es de Yeshua, nuestro Mashiach. Y para nosotros es un placer que usted pueda escuchar estos audios. Y como decía en la presentación, en el video pasado, no estamos aquí para debatir con nadie, no estamos aquí para entrar en contradicción con nadie. Estamos aquí para mostrar las escrituras de una perspectiva hebrea, que usted pueda escoger cuál de los tiene la verdad. Si el Eterno le habla a su corazón, como me habló a mí un día, cuando yo estaba en el cristianismo, Dios trató conmigo y yo no busqué la manera de contender con nadie, solamente traté de que el Espíritu trabajara conmigo, y es lo que todo creyente debe hacer. Tenemos que ser y pasar, como yo siempre digo, todo creyente debe tener un camino a Damasco, un camino de encuentro con el Eterno, porque las doctrinas ni las enseñanzas pueden hacer cambiar a ningún tipo de persona si no viene antes con una revelación del Espíritu. Y como digo, toda la salvación es un don del Espíritu. No nos compete a nosotros los hombres tratar de cambiar el pensamiento a ningún tipo de persona, sino nosotros exponemos, como hizo el Mashiach. El Mashiach puso lo que el Padre le había dado, y muchos aceptaron al Mashiach, pero otros no lo aceptaron. Solamente el Espíritu es que puede tener esa decisión y demostrar o llevar en el corazón de los hombres esa influencia para que se vuelvan a sus mandamientos, aunque hoy muchos no creen que estamos bajo mandamiento, y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre este tema, el tema de la gracia, sobre dos puntos de vista. Ya, yo siempre enseño en mi comunidad, hay dos puntos de vista, hay un punto de vista cristiano, hay un punto de vista del fundamento hebreo. Entonces, sin más preámbulos, nosotros vamos a estar compartiendo dos versos o dos bases bíblicas muy importantes para hablar sobre la gracia, que está en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, y Romanos capítulo 3, verso 21 al verso 31. En muchos hoy, cuando uno le habla de volver a los mandamientos, expresan de que ya no estamos bajo los mandamientos, sino estamos bajo la gracia. Pero ¿acaso la gracia es una forma de
de excluir o quitar los mandamientos del Eterno. De eso hoy nosotros vamos a conversar y vamos a ir entendiendo qué nos dice nuestro Mashiach, qué nos dice las Escrituras, a la cual sí nosotros tenemos que obedecer. Cada doctrina pone su fundamento, pero todo está basado en las Escrituras del Mashiach. Amén. Por eso, sin más preámbulos, nosotros vamos a ir a la primera porción que está en el libro de los Efesios, una carta del apóstol Pablo. Amén. Y yo creo que ahí donde está el problema de muchos, que muchos no han interpretado al apóstol Pablo, y como dice nuestro apóstol Pedro en su segunda carta, que Pablo escribe cosas difíciles de entender, que aún los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Amén. Entonces hay muchos que piensan que han entendido al apóstol Pablo y tienen a Pablo como alguien que escribió en contra de los mandamientos, pero no es así. Amén. No es así. Se ha malinterpretado que es la gracia y para qué vino la gracia. Pero nosotros estamos aquí hoy para darle un aventón sobre las Escrituras y que usted pueda escoger y pueda entender y pueda pesar. Yo siempre digo, uno tiene que pesar todo. Pablo decía, todo no me edifica, todo es lícito, pero no todo me edifica. De todo tenemos que coger una parte positiva. Entonces, sin más comentario, ¿no? sin más introducción, vamos a entrar ya en la parte caliente, en el tema fundamental, la gracia. Entonces, estamos en Efesios, una carta escrita también por el apóstol Pablo a la comunidad de los Efesios. Amén. Y es una de las cartas del apóstol Pablo que tiene un fundamento de gran peso, y cuando se entiende a través de este fundamento hebreo, usted va a empezar a entender muchas cosas de lo que dice esta carta. Amén. Entonces, aquí está bajo el título Salvo por Gracia, y ahí es donde muchos se apoyan para decir que hoy la salvación depende de la gracia y no de guardar los mandamientos, y hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos aquí por una gracia, y nosotros también creemos en una gracia y sabemos que nuestra salvación hoy ha venido de gracia, pero incluso en la gracia debemos de cumplir el mandamiento, o incluso la gracia ha abrogado la Torah. Entonces vamos a estar en estas dos fuentes del Nuevo Testamento, cuando las dos fuentes son escritas por el mismo apóstol. Vamos a ver si el apóstol qué enseña de la gracia, y si la gracia es una licencia para pecar o para olvidarnos de que ya no tenemos que cumplir el mandamiento. Amén. Entonces dice la Escritura en el verso 8 y verso 9 del libro o la carta a los Efesios, dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Elohim, un don de Dios. Amén. Entonces, es como decía al principio, todo es un don de Dios. Si nosotros estamos aquí es porque Dios ha permitido que estemos aquí. Amén. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach. Yeshua, o Jesús para usted, que es el nombre que le da en el cristianismo, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Entonces, este es el primer fundamento que vamos a estar compartiendo, y el otro está en Romanos capítulo 3. Yo quiero que vaya ahí a Romanos capítulo 3 a partir del verso 21 para ir conectando todo lo que hoy vamos a estar enseñando. Amén. Está bajo el título, yo uso Reina Valera. Cuando usted tiene un fundamento, usted puede usar cualquier escritura y usted se va a dar cuenta de que incluso con la Reina Valera, con todo su problema de traducciones, cuando usted es parte de la verdad y empieza a entender la verdad, no le hace falta, no es que no le interese, no, sino fuera una gloria tener una escritura hebrea. Pero bueno, estamos en Cuba, sabemos cómo los cubanos se nos hace difícil de obtener muchas cosas, incluso este manto que utilizo gracias a alguien que me ayudó con esto. Su nombre es Karina, por aquí le sigo agradeciendo también toda la vida de que gracias a ella tengo este manto,
pero aquí en nuestro país se nos hace un poco difícil, todo eso lo conocemos, no hablamos de política, en este canal no se habla de política, incluso ya estaremos subiendo una clase sobre ese tema. Amén, si un creyente o no tiene que estar en política, todo eso lo estaremos subiendo por esta vía. Por eso estamos aquí para aprender las escrituras, fundamentalmente. Amén. Entonces, seguimos en la carta de los Romanos capítulo 3, verso 21 al verso 31, porque este es el tema el tema de hoy, que estamos hablando de la gracia, y aquí veremos si es importante guardar el mandamiento incluso en la gracia. Amén. Para eso estaremos haciendo muchas preguntas. Entonces, dice Romanos capítulo 3, verso 21, dice así: la justicia es por medio de la fe, que está con ese título, amén. Dice, pero ahora, aparte de la ley, dice la escritura, aparte de la ley, amén. No dice que se eliminó la ley, dice aparte de la ley, dice que tuvimos la ley para llevarnos al Mashiach, según lo que enseñan las escrituras, pero ahora ya tenemos la ley, pero también ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y los profetas. Amén. Entonces, el fundamento de todo es la ley. Por eso decir, aparte de la ley, ¿ya? Se ha manifestado la justicia de Dios o de Elohim, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, o para Jesucristo, para muchos, ¿verdad? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es el punto que el creyente tiene que entender cuando se habla de gracia y qué es gracia. Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Entonces, cuando entendamos qué es gracia, vamos a ver por qué dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim o de Dios. Amén. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach o Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe del Mashiach. Pero en el verso 25 dice algo que no podemos pasar por alto. Amén. Dice, a quien Elohim puso por propiciación. Amén. Puso para pagar nuestros pecados. Sí, lo llevó al propiciatorio donde se pagaba. Amén. Puso como ofrenda por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dice, a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Está diciendo que es la gracia, amén, es una parte para volver a guardar el mandamiento, y le voy a explicar por qué. Usted no se está adelantando. La gracia es volver, limpiarnos para volver a guardar los mandamientos. Amén. Porque aquí está hablando, y hay un detalle en esta escritura. Dice, de los pecados pasados. Es decir, que si yo sigo diciendo que soy justo y me salvo por la gracia y no por guardar la ley, estamos entrando en un problema de error de las escrituras, porque pecado, según dice primera de Juan capítulo 3 verso 4, dice que pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces aquí está hablando de pecados pasados. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Mashiach o que Elohim que ha hecho, Dios cerró la puerta al pecado pasado y nos da una nueva oportunidad con la gracia para volver a guardar los mandamientos. Todo eso lo vamos a explicar con calma, así que usted no se desespere. Yo sé que usted dirá, no, pero él no dice. Sí, vamos a ir entendiendo todo a lo que estamos haciendo ahora es leyendo, y todavía no me he explicado absolutamente nada. Pero quiero que salga con eso, de los pecados pasados. Amén. De los pecados pasados. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que el que se justifica, que es la fe de Jesús o Yeshua. Dice, ¿dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? Pablo sigue diciendo, ¿por cuál ley? Es decir, Pablo, hay que saber entender a Pablo. Si hay una sola ley, si el cristianismo enseña que ya es una sola ley, esa ley está abrogada. Pero dice, ¿por cuál ley? ¿Acaso habrán dos leyes? Eso es otra clase, pero le voy a adelantar. Romanos 7:25. Hay dos leyes y tenemos que saber interpretar cuando Pablo habla de una y cuando habla de otra. Amén. Dice, ¿por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos. Entonces, ahí hay un problema con el apóstol Santiago, cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y si no tienes obra, tu fe es muerta. Entonces, no puede haber contradicciones entre apóstoles, porque el fundamento que usted y yo estamos aprendiendo está basado en Efesios 2, verso 20, donde dice que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, ambos tienen que estar de acuerdo en la Escritura. Amén. Pero bueno, ese no es el tema en este momento, así que seguimos. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Bueno, este es un escenario que se está viviendo a dos tipos de personas. A gentiles que venían del paganismo y a judíos que venían de la religión judía. Judía, una religión. Amén. Una religión, una doctrina, no lo que Dios estableció. Judaísmo no es enseñanza de Dios. Judaísmo es una religión que se estableció mucho tiempo antes del que el Mesías llegara. Amén. Donde empieza la rebelión de los macabeos, pero vuelvo y repito, no es el tema, pero es para que usted vaya entendiendo. Cuando Yeshua vino, habían dos casas de enseñanza, la casa de Gilel y la casa de Shammai. Amén. Casa de enseñanza con interpretaciones y tradiciones de hombre, y a eso fue lo que vino el Mesías. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los que creían se está hablando de judíos, ¿verdad? Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces está hablando de gentiles. Amén. Le dice, luego por la fe invalidamos la ley. Ahora, ¿qué fe? ¿La fe de qué? De la gracia. Amén. Dice, por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces Pablo no puede estar diciendo una cosa y después estar diciendo otra. Amén. Pero bueno, ahora, ¿qué tenemos que conocer? La palabra gracia en hebreo, vamos a estar tocando de diferentes puntos de vista. Sabemos que la escritura está escrita en hebreo, está escrita en griego, pero se fundamentó también en el latín. De ahí es muy por eso que surge la Iglesia Católica, donde se apodera de todas las enseñanzas. Amén. Y usted se da cuenta si usted sigue una enseñanza de la raíz hebrea o de la raíz católica. Amén. Dice, gracia en hebreo es la palabra ken, que significa bondad. Amén, algo bueno. Y en griego es la palabra haris, que significa influencia divina sobre el corazón de los hombres. Amén. Y gracia también proviene del latín gratia, derivado de gratus. Amén. Que también es agradable. Dice, el nombre se popularizó, y algo que tenemos que conocer, se popularizó como gracia por el catolicismo a favor, dice, favor gratuito de Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos y salvarse y volver a ser santo. Amén. Esto lo estableció el catolicismo, es lo que significa en latín la palabra gratia. Amén. Agradable. Amén. No es más que la influencia de Dios sobre el corazón de los hombres. Pero oigan, ¿para qué? Es un favor gratuito para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos de Dios y volverse a Dios. Amén. Y volverse a Dios. Por eso vemos en el mismo libro de Romanos, en su capítulo 7, de que Pablo está hablando dos Pablos, el Pablo carnal y el Pablo espiritual. Un Pablo
que busca la ley de Dios, pero el Pablo carnal no permite que el Pablo espiritual guarde la ley de Dios. Entonces usted va a leer el Romanos capítulo 7 y usted va a entender de qué le estoy hablando. Amén. Entonces, muchas personas piensan que bajo la gracia ya no tenemos que cumplir mandamientos. Hemos leído pequeños versos, que están demostrando todo lo contrario. Amén, todo lo contrario. Amén, entonces, ¿para qué sirve la gracia? ¿Ya? Entonces ya sabemos que gracia es un regalo divino que Dios da para olvidarse de los pecados pasados. Porque Pablo nos enseña en Romanos de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Siempre existió la gracia? Amén. ¿Siempre existió la gracia? Entonces, todo eso vamos a ir tratando en este canal. Amén. En este canal. Entonces, ¿para qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? La gracia, eso lo vamos a encontrar en Romanos, seguimos en Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 1 al verso 5. Dice así, Romanos capítulo 1, verso 5. Del verso 1 al 5, para coger todo el contexto, dice: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, según dice la Reina Valera, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas, amén, en las santas escrituras. Si usted dice que la ley de Dios está abrogada y que la ley es mala, está diciendo que las escrituras no son santas. Amén. Tenemos que tener cuidado con repetir doctrinas de hombre. Amén. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Entonces, Mashiach tiene dos cosas. Hijo de David, amén, por su carne, pero hijo de Elohim por su espíritu. Y para saber qué es lo que es un hijo de Elohim, tenemos que revisar lo que es el capítulo 8 de este mismo libro. Amén. Bendito sea el Eterno. Dice que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, es decir, la gracia la recibimos por el Mashiach, y el apostolado por la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Amén. Entonces, ¿para qué es la gracia? Oigan, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Amén. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Bendito sea el Padre. Entonces, la gracia, ¿para qué es? Para la obediencia en la fe. Amén. ¿Qué fe? ¿Qué es fe? En hebreo nosotros la palabra fe enseñamos que es emuná, que es confiar, creer y obedecer. Amén. Confiar, creer y obedecer. Entonces, en que confío, en que creo y que obedezco. Amén. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es la gracia? Amén. Para conocer eso, la gracia no es más que la adopción. ¿Ven? Es una adopción, según leímos ya en Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9, para cumplir, ¿qué cosa? La naturaleza de su Hijo. Por eso nosotros estamos llamados a ser hijos de los hijos. Amén. ¿Y cuál fue la naturaleza del Mashiach? ¿Qué enseñó el Mashiach? Amén. Mashiach enseñó ir en contra de la Torah o a favor de la Torah. Para eso tenemos que revisar Mateo capítulo 5, verso 17. Amén. Verso 17. Bendito sea el Eterno. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Ya vimos que gracia no es más que la influencia de Dios sobre el corazón de los hombres para cumplir sus mandamientos. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, nosotros estamos en un Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchos decimos, no, ya el Antiguo Testamento ya pasó, ahora estamos en el Nuevo. Pero si estamos en el Nuevo Testamento y absorbemos lo que es gracia,
ya según lo que dice este concepto, que no es más que es la ayuda de Dios para que los hombres guarden los mandamientos. Entonces, para ir al Nuevo Testamento, para entender qué es gracia, tenemos que conocer qué es el Nuevo Testamento. Amén. Y si estamos, es decir, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? ¿O qué es el Nuevo Pacto? Amén. Y el Nuevo Pacto no es más que la influencia divina de Dios en el corazón de los hombres para guardar los mandamientos. Para eso vamos a ir a Hebreos. Amén. Hebreos, el libro de los Hebreos, en su capítulo 8, amada familia. Amén. En su capítulo 8. Bendito sea el Eterno. Amén. Bendito sea el Eterno. Gracias por escuchar estas enseñanzas. Y estaremos subiendo otras enseñanzas que son polémicas en estos tiempos. Amén. Son polémicas en estos tiempos, pero estamos aquí para llevar la verdad de las Escrituras. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 8, que dice así, dice Hebreos capítulo 8. Amén. El mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a ir al versículo al versículo, es a partir del versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, hablando de Mashiach, ¿verdad? Establecido por mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiendo le dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y casa de Judá un nuevo pacto. Aquí hay otra pregunta. ¿El nuevo pacto es para el cristianismo? ¿Verdad? ¿Es para el cristianismo? ¿O es para la casa de Judá y casa de Israel? Pero bueno, para eso tenemos que conocer que es casa de Israel y casa de Judá. Y nosotros seguiremos compartiendo todas estas enseñanzas por este canal. Amén. Dice, para casa de Judá y para la casa de Israel. Dice, no como el pacto que hizo con sus padres, el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por eso es que el primer pacto fue con defecto, porque ellos no permanecieron en su pacto. Amén. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y ahí donde el Señor cierra. Por eso dice, ya todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor cerró la puerta. Amén. Por eso el Señor se desentendió. Por eso ya todo lo encerró bajo maldición, bajo pecado. Porque ellos que hacían, invalidaban constantemente el pacto que Dios había dado. Amén. Por lo cual es este el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, ¿qué es gracia? Dejar de cumplir los mandamientos o volver a los mandamientos. Gracia no es más que adopción para llevarnos a ser hijos de Elohim. Amén. Para volver a sus mandamientos, porque de eso se trata el nuevo pacto. Ya los mandamientos no estarían escritos en tablas de piedra, sino estarían ¿dónde? En nuestras mentes, porque es una influencia del Espíritu. Y para eso tenemos que entender lo que dice Ezequiel. Ezequiel 36 es lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. Ezequiel 36. Amén. Ezequiel 36. Vamos a entender lo que está diciendo mejorcito aquí. Amén. En Ezequiel 36. A partir del verso 23 dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿A quién va a recoger entre las naciones? Casa de Israel. Amén. La 10 tribus perdidas, ya para seguir adelantando. No cristianismo, no nueva religión. Amén. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país.
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo. Amén. Y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Amén. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, su rúa. Amén. Su rúa, el espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y eso es lo que significa tener espíritu, una influencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Y haré que andéis en sus estatutos, sí, en los estatutos de Dios, y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Entonces, ¿para qué es el Nuevo Testamento? ¿Para qué es la gracia? La gracia es la puerta que cierra el pecado antiguo, ¿ya? Para dar un nuevo nacimiento a través del Mashiach, según lo que lo vimos en Efesios 2, ¿ya? Para dar un nacimiento a través del Mashiach, para volver a los mandamientos. Amén. Para volver a los mandamientos. Y eso es gracia. La gracia no es más que la oportunidad para volver a ser hijos de Dios, porque todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. De la gloria de Dios. Entonces la ley no es mala. La ley fue nuestro tutor, según enseña Gálatas. Tutor es quien cuida, tutor es que está preparado hasta que venga el Padre. ¿Por qué? Porque no estamos sin Padre por nuestras rebeliones. Dios se divorció de nosotros según lo que nosotros estamos leyendo ahí. Amén. Y nos hizo andar en nuestros pecados, pero mandó su ley para que su ley nos fuera cuidando como tutor. Eso es lo que hace un tutor, cuidar, proteger. El tutor hace función de padre. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que tuviera un tiempo la gracia tuviese su tiempo. Amén. Para que volviésemos a Él. Y es lo que habla el nuevo pacto. Amén. Nos daría su espíritu de nuevo para ser hijos. Pero para ser hijos tenemos que entrar en el Mashiach, crecer en el Mashiach y nacer de nuevo. Amén. De eso se trata la gracia. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es la licencia para empezar de nuevo. El Señor me lo continúa bendiciendo. Esta casa tiene un poco más de fundamento, pero no quiero hacerla más grande para que se pueda subir de bendición a nuestro canal de YouTube. Cualquier duda usted me escribe en los comentarios. Yo estaré viendo los comentarios y estaré explicando sus dudas. Amén, sus dudas. Dios le continúe bendiciendo. Paz, la paz sea a vosotros. Y que nuestro Señor bendiga a su familia, bendiga su tiempo. Vuelvo y le pido que comparta estas enseñanzas y que usted sea capaz de entender las escrituras. Amén. Si le he sido de provecho, muchas bendiciones en esta preciosa mañana. Gracias. Shalom. Paz a vosotros.